Hola gente. ¿Todo bien con ustedes? En nuestro tutorial de crochet de hoy, haré esta puntilla de sandía. Es fácil de hacer, muy bonito, de tamaño mediano y puedes usarlo en muchas piezas de tu vida diaria, especialmente en la decoración de tu cocina. Para hacer esta muestra, utilicé 3 colores del hilo de grosor medio y aguja de 1,75 milímetros. Para comenzar, ate el hilo a la barra de tela de esta manera. Tire del hilo y asegúrelo. Ahora haz 2 cadenitas. Mide una distancia en la tela y haz un punto bajo alargado, formando un espacio en la base. Hacer 2 cadenitas más y seguir haciendo los espacios en la base. Aquí deberías tener espacios con 2 cadenitas. Y al final, para hacer la sandía, 7 de estos espacitos, como aquí les muestro. Luego, hasta que tengas 7 espacios, luego de la vuelta al trabajo. Haz una lazada, saltar el primer espacio y aquí en el segundo empezar a trabajar en los puntos altos. Haz un total de 10 puntos altos. Aquí ya tengo los 10 listos. En el siguiente espacio de la base, sobre el punto bajo alargado, fije con un punto bajo. Luego haga 2 cadenitas y fije sobre el siguiente punto bajo alargado con punto bajo. Dale la vuelta al trabajo, haz 2 cadenitas, dale una lazada y en estos puntos bajos que hiciste en la carrera anterior, en el siguiente, trabajo un punto alto. En el siguiente, haz otro punto alto formando un bloque con 2 puntos altos. Dos cadenitas, y en el siguiente punto alto de la base, haz otro punto alto. Así que debes hacerlo a lo largo de esta carrera, formando bloques con 2 puntos altos, sin saltarte ningún punto alto base, siempre con 2 cadenas espaciadoras. Haz 2 cadenitas y un punto alto sobre el punto alto de la base de la carrera anterior. Para formar estos bloques, estás formando estos espacios con las cadenas, haz las 2 últimas cadenas y toma este punto unido a la barra de tela y haz un punto alto. De esa forma. Ahora, trabaje en otro punto alto en este mismo espacio. Ser también un bloque con 2 puntos altos. Mida en la barra de tela y asegure con punto bajo alargado. Para continuar, mira cómo queda ahora la forma de la sandía. Haga 2 cadenitas, mida la distancia en la barra de tela y fíjelas con un punto bajo alargado. Haz 2 cadenitas. Da la vuelta a la obra, dale una lazada y dentro de ese primer espacio de las cadenas, haz 3 puntos altos. Dos cadenitas espaciadoras y dentro del siguiente espacio, 3 puntos altos. Toda esta carrera va a ser así. Haz 2 cadenitas espaciadoras y dentro de los espacios, 3 puntos altos. Vea cómo se está poniendo el trabajo. Para terminar esta carrera, haga las 2 últimas cadenas y fije con un punto bajo en el siguiente punto bajo de la base. Haga 2 cadenitas, fije con un punto bajo en el siguiente punto bajo alargado en el base. Dale la vuelta al trabajo y comienza a hacer puntos altos en el espacio de las cadenas. Haz 2 puntos altos. Luego, punto alto en el punto alto de la carrera anterior. Aquí tienes 3 puntos altos, así que conviértelos en un punto alto en cada punto de este. Luego, en el espacio de las cadenas,
haga 2 puntos altos y nuevamente punto por punto en los puntos altos de la carrera anterior. Esta carrera es así, cerrada. Vea bien. Punto en punto, y en el espacio de las cadenas, 2 puntos altos. Finalmente, haz la lazada y en este punto adjunto la barra de tela hacemos otro punto alto. De esta forma. Mide en la barra de tela y haz un punto bajo alargado. La sandía está prácticamente lista. Esta parte roja, ahora pasará a la siguiente. Debes trabajar como al principio, 7 espacios de la base. Luego haz 2 cadenitas, mide la distancia en la tela y haz un punto bajo alargado. Haga esto hasta que tenga nuevamente 7 de estos espacios aquí. Aquí ya tengo 7 espacios más de la base hechos. Vea bien. Así que comencemos con la siguiente sandía. De la vuelta al trabajo, haga una lazada, omita el primer espacio, comience a trabajar en los puntos altos en el segundo. Haz un total de 10 puntos altos, como ya hicimos al principio de la primera sandía. Luego ver. Esta carrera aquí, esta es la primera que muestro aquí. Si tienes dificultad vuelve al video y mira cómo se hizo la primera. Todos los demás son iguales. Por eso, empieza siempre de la misma forma, cuando termines de pegar la última sandía. Haga una cadenita extra y fíjela a la barra de tela con un punto enano. Haz una cadena extra y podrás cortar el hilo. Con el color rojo ya terminado. Toma el hilo blanco y un nudo. Retire el hilo de la aguja. Toma la sandía que ya estabas haciendo. Aquí, en las cadenas del primer espacio de la base restante, coloque el hilo blanco. De esta forma. Haz una lazada y comienza a trabajar medios puntos altos sobre los puntos altos de la carrera anterior. Haga un medio punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior. Aquí no hay aumentos ni disminuciones, solo trabaje un medio punto alto en cada punto alto de la carrera anterior hasta llegar a la enmienda de las sandías. Ahora que has llegado aquí, en la enmienda entre las sandías, haz un último medio punto alto. Haz una lazada y salta al siguiente. Empiece a trabajar en los medios puntos altos de nuevo sobre los puntos altos de la carrera anterior, como hiciste con esta sandía aquí, anterior. Vea cómo avanza la enmienda aquí. Hacerlo de esta forma. Cuando llegues, cuando termines el primero y saltes al segundo. Luego, cuando termines esta parte blanca, adjunta donde ya hayas fijado el hilo rojo con el punto bajo, una cadena extra y podrás cortar el hilo. Ahora vamos a hacer la última carrera con el color verde. Toma el hilo y haz un nudo. Retire el hilo de la aguja, tome las sandías y fije donde hizo este nudo con el hilo rojo. En el lado blanco. Hagamos la piel de la sandía. Fije de esa manera. Y nuevamente haz una carrera con medios puntos altos. Haz un medio punto alto en cada medio punto alto de la carrera anterior sin aumentos ni disminuciones, solo trabaja punto por punto. Es muy sencillo hacer esta sandía. Entonces, aquí trabajaré punto por punto y cuando llegue a su reunión les mostraré cómo hacerlo nuevamente. Vea cómo le va. Cuando llegues aquí, podrás ver que las sandías están listas. Toma el hilo y haz un punto bajo, pero para que consigas en la base. Pasa por la parte roja de la base y abraza estas cadenitas formando un punto bajo. Luego, haz una lazada y continúa trabajando los medios puntos altos en los medios puntos altos de la carrera blanca anterior para formar la segunda sandía. De esta forma.
Cuando llegue al final, haga los últimos medios puntos altos y fije con un punto bajo aquí donde pegaste el hilo rojo al final. Haz un punto bajo, una cadena extra y ya puedes cortar el hilo. Nuestro modelo sandía ya está terminado. Espero que les haya gustado este modelo. Muchas gracias por vernos. Un abrazo a todos y hasta la próxima.